que trató ese proyecto. Y bueno, este artículo es parte de un suplemento que pidió el TDR, donde los diferentes países que fueron parte de este programa tenían que presentar un artículo en el cual se integren, ¿no?, datos entomológicos con datos epidemiológicos. Entonces, este artículo fue encargado al doctor Ángel Rosas, porque justo en el área de trabajo que se escogió para realizar el proyecto TDR, también el proyecto por consiguiente estaba haciendo justamente un estudio epidemiológico en esa zona y en esas mismas comunidades. Entonces se coordinó y se vio que la necesidad de integrar la data epidemiológica que ellos tenían con la data entomológica que el proyecto TDR había conseguido. Y bueno, al final este es el título de la publicación, ¿no? Integrar las observaciones parasitológicas y entomológicas para entender la transmisión de la malaria en estas comunidades ribereñas de la Amazonía peruana. Entonces, la data entomológica es básicamente todo el trabajo realizado por la doctora Marta Moreno, Marlon Pierino, que, bueno, qué bueno que esté aquí porque él me va a ayudar a explicar algunas de las gráficas. Y también, bueno, un gran grupo de personas, trabajadores de campo, los líderes de las comunidades, que realmente realizan esfuerzos para llevar a cabo este trabajo. Bien, entonces empezamos con la introducción. Como ya muchos seguro lo han visto a lo largo de las lecturas de los diferentes artículos, la malaria en el Perú ha sufrido varios cambios, ¿no? Y en el sentido de que han habido varias subidas y bajadas dependiendo de diferentes factores, tanto factores ambientales como quizás por intervenciones que el gobierno peruano implementaba. Una de ellas, y la más conocida y que hasta ahora siempre se menciona, es en el punto 2, como ustedes pueden ver, la intervención del proyecto PAMAFRO, que es el Programa de Control en Fronteras, que fue implementado en países de la comunidad andina, ¿no? Y eso fue entre el 2005 y el 2010. Y como ven, a pesar del gran incremento que hubo en el 98, empezó un descenso a partir de 2001, 2003, y en este periodo de 2005 se llegó a estar por debajo de 10.000 casos anuales en total gracias a estas intervenciones, pero lamentablemente esto no continuó, ¿no? El gobierno no le dio continuidad después que el Fondo Global ya no siguió financiando este proyecto, y entonces, bueno, los casos se incrementaron, y como todos sabemos, a partir del 2012, como ustedes ven aquí, 2012-2013, empezó a subir justamente coincidiendo con las inundaciones que hubieron en Iquitos, y de 10.000 pasamos nuevamente a 60.000, 50.000 casos en promedio. Entonces, en el 2017, nuevamente el gobierno peruano lanzó un plan que le llamó el Plan Malaria Cero, que justamente este plan, que no solamente era un plan desde el Ministerio de Salud para la región Loreto, sino también fue un compromiso de la región Loreto para, digamos, complementar o hacerlo esto una política de la región, ¿no? Entonces este es el Plan Malaria Cero, que fue diseñado justamente basado en la experiencia de PAMAFRO, ¿no? El cual tenía varias etapas, varias fases, y la idea es que en 15 a 20 años se iba a eliminar los casos de malaria. Entonces, si bien la resolución salió el 2017, la implementación recién se dio el 2018, ¿no? Con búsquedas activas, distribución de mosquiteros, tratamiento, básicamente las mismas estrategias que PAMAFRA había implementado. Y aquí en esta gráfica ustedes pueden ver que aparentemente esto ha surgido efecto nuevamente, ¿no? O sea, porque en 2018-2019 se vio un descenso, y esto ha ido disminuyendo. Claro que ya en el 2020 tenemos el tema de la pandemia, así que no sabemos, ¿no? Entonces, como tampoco no sabemos si realmente es por esta intervención o no, igual aparentemente hay una disminución de casos. Pueden ser por estas estrategias, pueden ser por el COVID. Ese es un gráfico que lo tomé prestado de Freddy y de Katy, en el cual este año, por ejemplo, ustedes ven, aparentemente no habría malaria en la región. Eso fue hasta la semana 10. Puede ser la confluencia del Plan Malaria Cero, del COVID, o puede ser simplemente que no se están reportando los casos o no se están registrando, ¿no? Entonces,
toda esta variabilidad hace que nosotros debamos tratar de no solamente entender el problema de una manera integral, sino que también específicamente para cada una de las comunidades, porque como ya hemos visto y por experiencia en los diferentes trabajos que han realizado, se ve que esta tendencia, si bien es a nivel de la región y del país en general, pero hay una diferencia o una microepidemiología, como le llaman, a nivel de las diferentes comunidades. Entonces hemos venido trabajando el iceberg, básicamente en Cahuí del Puna y ahora también en Mazán. Entonces, si bien, bueno, estando en este nuevo escenario, aparentemente una disminución en la transmisión, entonces eso significa que las estrategias de malaria deberían estar más focalizadas, ¿no? Y adaptadas justamente a esa epidemiología local que se ha venido describiendo en estas áreas de estudio del proyecto y que aparentemente estarían dadas por diferentes interacciones y complejas interacciones entre los parásitos, el comportamiento del humano, ¿no? Y también el medio ambiente, que a su vez influye en el comportamiento del vector y sus hábitats. Entonces, este contexto fue lo que llevó a que se proponga este artículo en el cual se van a integrar justamente estos datos epidemiológicos que se llevaron a cabo entre el 2016 y 2018 por el proyecto Círculos, y también los datos entomológicos que se realizaron entre el 2016 y 2017 por el proyecto TDR, justamente para entender estas interacciones y a nivel de estas comunidades, vamos a llamarlas rurales, ¿no? Rurales y ribereñas. Entonces, bueno, esta malaria en los ríos, como yo le he denominado, y bueno, le denominamos ahora, sabemos que tiene una epidemiología dinámica muy poco conocida. Bueno, lo poco que sabemos es lo que se ha venido estudiando en el proyecto Círculos, bueno, ahora que estamos trabajando con el iceberg 2, y bueno, hay unos datos previos del proyecto de reservorios humanos que justamente Caroline y Carmen han estado organizando, que vienen de mucho antes, del 2010 más o menos, donde ya se tenía también información de estas comunidades, pero bueno, lamentablemente no estaba publicado. Ojalá que pronto alguien se anime a usar la información que está pasando en estas comunidades del distrito de Mazán. Bueno, son también comunidades con poco acceso y a ustedes muy bien, no todos tienen puestos en el centro de salud. El distrito de Mazán concentra un buen porcentaje de casos, porque si vemos ahorita la curva epidemiológica, Mazán, Pastaza son los que todavía tienen una mayor incidencia respecto a los otros distritos o provincias. Bueno, Nisorhynchus darlingi es el principal vector, que muy bien ha sido caracterizado en el artículo de Saavedra en el año 2019 y que actualmente lo siguen caracterizando. Y las diferentes intervenciones antes de este estudio básicamente han sido detección pasiva de casos, fumigación residual y entrega de mosquiteros en los primeros meses del 2016. Esto es lo que se conocía hasta ese momento, ¿no? Porque justamente, bueno, el Ministerio de Salud, después de Pamafro y antes de Malaria Cero, dependiendo de los presupuestos y del plan que establecían, hacían también búsquedas activas, pasivas, y fumigación, entrega de mosquiteros dependiendo de los recursos, ¿no? Entonces, en estas características ecológicas diferentes y la data previa que se tenía, tanto del lado epidemiológico como del lado entomológico, se seleccionaron dos comunidades en dos ríos diferentes de este distrito, ¿no? En el río Napo está la comunidad de Salvador y Urcomiraño, y en el río Mazán, la comunidad de Vistobueno y Libertad, que son bastante bien conocidas por ustedes. Bueno, justamente he puesto ahí la interacción entre estos dos proyectos, ¿no? El Círculos por un lado, financiado por Concitec, y el TDR por otro lado, que fue un proyecto financiado a partir del 2016 al 2017, por un año básicamente. ¿Qué fue lo que se midió? Bueno, por el proyecto Círculo se tenía el dato de censo, que incluía datos de GPS, datos sociodemográficos, ¿no? Las encuestas que normalmente se hacen, datos epidemiológicos. Se había preguntado también por el uso de mosquiteros, adicionalmente hora de ir a dormir y despertar. Bueno, también se tenían las prevalencias de las infecciones, no solo por microscopía, que como saben es la prueba estándar, sino que también se hizo PCR dentro de este proyecto Círculos, y
También, bueno, la tasa de incidencia de los casos reportados entre enero 2016 y junio 2017 del MINSA, ¿no? O sea, se registraron los datos que tenían el Ministerio de Salud, específicamente la DIRESA, y todo esto tiempo en 2019 y de Catherine Prusin en el 2019, que se enfocó básicamente en larvas. ¿Me están escuchando, no? ¿Me se ha cortado? Porque veo aquí que mi internet dice que está inestable. Sí, 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 se se cortó escucha, un doctora. poco. ¿Desde cuándo? Mm, Explicando el último punto de las relaciones entomológicas. Ok. Bueno, como decía, la data epidemiológica se relacionó con las observaciones entomológicas y ambientales que se hicieron en este mismo periodo y que están reportadas justamente en el artículo de Marlon Saavedra el 2019 y de Catherine Prusin también el 2019. Además que se incluyó datos del Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía, que esto es reportado en una página de la Marina de Guerra del Perú. Entonces, toda esta información fue integrada en este artículo, fue analizada por Ángel Rosas y, bueno, ¿qué fue lo que encontraron? Bueno, esta es la descripción de las comunidades, ¿no? Entonces, muchos de ustedes conocen, Libertad, de estas 4 comunidades, Libertad es la única que tiene puesto de salud, trabajador de salud comunitario, solamente hay en Libertad, Visto El Salvador, un comunitario no tiene. Bueno, la distancia al centro de salud, esto está en minutos. El número de casas, Libertad 60, Visto Bueno 15, Salvador 77, Urcumiraño 53. La población en cada comunidad, Libertad 297, Visto Bueno es la más pequeña, tiene 60, Salvador 374, Urcumiraño 284. Entonces, se hicieron 3 barridos, 3 visitas, ¿no? Y en cada visita, aquí ustedes pueden ver el número de personas que fueron encontradas y de las cuales se registró información. Más o menos se ha mantenido un alto porcentaje de inclusión. Y bueno, esto es básicamente los resultados del PCR aquí. Bueno, se ve en prevalencia, que es porcentaje, como ven, es bastante alto. Esto lo vamos a ver mejor en los gráficos posteriores. Aquí, perdón, lo que básicamente se resalta es que en las comunidades de Libertad y Visto Bueno, que son las del río Mazán, donde se encuentra una mayor prevalencia y sobre todo un buen porcentaje de submicroscópicos, que es justamente uno de los temas en los estudios que se han hecho en las comunidades de Cahuí y de Lupuna, ¿no? Donde la hipótesis del grupo es justamente eso, que hay una gran cantidad de infecciones submicroscópicas asintomáticas que serían las que actuarían de reservorios para la transmisión en la Amazonía en general, ¿no? Entonces, aquí la pueden ver ya en la gráfica, donde se integra básicamente, se presenta básicamente ambos resultados, tanto de la parte parasitológica como de la parte entomológica y del nivel del río. Esta gráfica corresponde a la comunidad de Libertad y esta a la comunidad de Visto Bueno, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, perdón, en gris está el total de la prevalencia, básicamente al lado de acá ven la incidencia, que eso fue las líneas punteadas, pero la prevalencia, que es lo que se midió en estos puntos, marzo 2016, septiembre 2016 y marzo 2017, usando básicamente PCR también, ¿no? Entonces, como pueden ver, Vivax sigue siendo la especie mayoritaria respecto a Falciparum, en la prevalencia es más del 40% en total, como habíamos visto en la tabla, y luego va disminuyendo en las siguientes entradas, que fueron en septiembre y el siguiente año, 2017. Aquí, bueno, algo que fue interesante fue encontrar infecciones mixtas en marzo de 2016. Por otro lado, aquí ven la gráfica del nivel del río, que es lo que está en celeste, de esta página que les digo de la Marina de Guerra, y adicionalmente fueron las colectas de mosquitos que fue realizada justamente realizado y descrito en el artículo de Marlo, en el cual ven la transmisión dentro y fuera de las casas, y bueno,
en este periodo. No coincidieron en algunos puntos, sí, tenemos marzo, septiembre, y, 2016, marzo 2017, pero aquí hay un punto en junio de 2016 que fue adicional, donde se observa una gran cantidad de mosquitos que son transmitidos fuera de las casas, ¿no? Esta ya la distribución de los casos usando este análisis espacial, en el cual se observa los criaderos positivos y negativos, que son los verde oscuro, son los criaderos positivos, y verde claro los negativos, distribuidos justamente a lo largo de la comunidad, y en los círculos ustedes pueden ver la ubicación de las casas, y con los colores se indica los clústeres, o sea, la concentración de casos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, bueno, básicamente esta comunidad está, las casas ubicadas a los bordes del río, entonces eso también nos da un indicio de que la distribución de las casas dirigidas hacia los ríos o hacia el bosque, como les llaman, era un factor importante que podría estar influyendo en la positividad, positividad y abundancia de los vectores, y que también estaría influyendo en el número de casos, ¿no? En el otro lado se ve el caso de Vistobueno, que es la otra comunidad que está también en el río Mazán, y lo mismo se observa una prevalencia de más del 20%, también detectada por PCR, en los meses de marzo, septiembre 2016 y 2017. Aquí en septiembre fue que se encontró un caso mixto, como se reportó en la tabla que les mostré anteriormente. También, bueno, está el registro de la incidencia reportada a partir de los datos del Ministerio de Salud. Y acá abajo nuevamente el nivel del río y las colectas hechas por las colectas de mosquitos, ¿no? Que representan el Human Biting Rates, las picaduras humanas, ¿no? Y aquí, como decían, hay un punto y se notan casi todos los puntos en este caso, que es la transmisión más afuera que adentro. Aquí al inicio no había mucha diferencia, ¿no? Y aquí sí, bueno, esta no está tan cercana al río, pero igual se observa también una asociación entre los clústeres de bajo a alta transmisión y la positividad de los criaderos cercanos a esas casas, ¿no? Luego, en el caso del río Napo, en estas dos comunidades fueron El Salvador, básicamente, y Urcumiraño. La prevalencia es baja comparada con las dos anteriores comunidades, pero aquí también se observa una tendencia a la disminución en septiembre de 2016 y marzo de 2017, y nuevamente también se observa una gran cantidad de infecciones submicroscópicas, ¿no? Que es básicamente, nuevamente se repite lo que ya se había detectado en la zona de Cahuidilupuna, que es donde se había estudiado anteriormente. Como ven aquí, hay unos espacios vacíos, que es lo mismo que se veía en la tabla anterior, y es porque aquí en este proyecto de círculos, en todos los puntos no se hizo PCR, ¿no? En algunos puntos sí se hizo PCR, y adicionalmente a los positivos por PCR inmediatamente se les daba el tratamiento, porque bueno, los objetivos de ese proyecto eran probar diferentes estrategias de búsqueda y tratamiento basado por un lado en microscopía y por otro lado en PCR. Entonces por eso hay algunos espacios vacíos que podemos observar aquí, pero en promedio, en general, se observa que la prevalencia es menor y la baja conforme pasa el tiempo, ¿no? Y aquí lo pueden ver en gráfico nuevamente. Este es Salvador, el lado de acá. Nuevamente hay una relación entre la incidencia y la prevalencia detectada por PCR. También hubieron detección de infecciones mixtas en dos puntos, marzo de 2016 y septiembre de 2017. Aquí, bueno, el nivel del río nuevamente, y aquí básicamente no había mucha cantidad de vectores capturados, ¿no? En esta comunidad, al igual que en Urcumiraño. Si bien en los dos primeros puntos del año 2016 había una alta prevalencia, que está aquí en el primer punto más del 20% y en el segundo 15% aproximadamente, la mayoría vivax, como siempre, o sea, falciparum no es tan abundante, y bueno, en el segundo punto se encontró una infección mixta. Aquí igual, o sea, en ese junio fue el único punto donde hubo una mayor captura de mosquitos y no dentro de las casas, y en los siguientes puntos
fue casi nada, ¿no? Entonces, y igual la distribución de las casas en ambas comunidades están al borde del río, y nuevamente hay como una correlación entre la alta transmisión, o los clústeres que tienen alta transmisión, los hábitats o los criaderos de los mosquitos positivos, y también la proximidad al río por un lado, y la proximidad al bosque por otro lado, ¿no? Entonces, esto también se observa en este caso. Básicamente las casas están a lo largo del río, y se observa lo mismo, ¿no? Los clústeres con alta transmisión, que son 2 puntos, básicamente 3 puntos, ¿no? Uno de alto y otro de bajo alto, también en la proximidad del río. Entonces, ¿cuáles en resumen los principales hallazgos de este trabajo, de este análisis que realizó el doctor Rosas? Donde, bueno, olvidé mencionar anteriormente, pero entre las preguntas y los análisis que se hicieron, además de la positividad, la incidencia, prevalencia calculada, por un lado con los datos del ministerio, por otro lado con los datos de microscopía y PCR, en el censo, además de la ubicación de las casas, el nivel del río, la estructura de las casas fue importante, el nivel de la presencia o no de electricidad, el nivel de educación, el sexo, todas esas variables sociodemográficas que normalmente se preguntan, adicionalmente a las horas, las preguntas sobre horas que se levantan, las horas que se van a dormir, que fue, en realidad, al inicio, en la primera versión del artículo no se había tomado mucho en cuenta, pero uno de los revisores mencionó que ese era un factor importante, inclusive en las recomendaciones que dio posteriormente, era que en futuros estudios que se busque y que incluya la integración de tanto data parasitológica como entomológica, hagan digamos, incidan mucho en preguntar esos hábitos de las personas, porque como había dicho al inicio en la introducción, no solamente es el vector solo, el parásitos por un lado, sino que es básicamente los 3 actores, ¿no? El parásito, el humano y el vector. Entonces el comportamiento de las personas es algo que no se ha registrado con tanto detalle como se hubiera querido. Entonces, esto fue una primera aproximación a sugerencia de uno de los revisores, como les digo, que el doctor Ángel incluyó en este artículo, y que por eso hemos tratado de incluirlo en los cuestionarios que ahora se están usando, para ver si esto se puede hacer un análisis un poco más completo de lo que en este momento pudimos hacer con los pocos datos que se tenían, ¿no? Entonces, en este caso, con el análisis multivariado que hizo el doctor Ángel Rosa de todas estas, digamos, valga la redundancia, variables, tanto epidemiológicas como entomológicas, los principales hallazgos fueron que en el caso de las viviendas, que pueden ver una foto, justamente la mayoría eran sin paredes o con 1 o 2 paredes. Entonces, la vivienda sin paredes, en realidad en este estudio salió como un principal factor de riesgo. Los hogares también que eran cercanos a los límites del bosque también se identificaron como que eran los que eran parte principal de estos conglomerados o clústeres donde se encontraban el mayor número de casos o de infecciones microscópicas o submicroscópicas. Entonces ahí había una relación entre la casa y la ubicación. También, bueno, y esto también fue lo que complementó el análisis, que fue el paper, como repito nuevamente, de Marlon, sobre la mayor tasa de prevalencia e incidencia asociada justamente a la cantidad o la densidad de mosquitos que encontraron en estas cuencas, ¿no? Como ven, hay mayor prevalencia de casos de malaria en la cuenca de Mazán, pero y también hubo mayor densidad de mosquitos que en la cuenca del río Napo, ¿no? Entonces se confirmaba esta interacción entre estos 2 factores. Bueno, por PCR se vio una alta prevalencia de infecciones submicroscópicas. La relación es en promedio de 20, 30 a 1. Es decir, hay una buena cantidad de infecciones submicroscópicas por cada infección microscópica detectada. Y básicamente el mayor ratio está nuevamente en las infecciones por Plasmodium vivas, que es lo mismo que se había encontrado, bueno, en la cohorte de la Esmeruna, ¿no? Entonces, una alta microheterogeneidad, que nuevamente confirma lo que también se había encontrado en la epidemiología de Cauide y Lupuna, y no solamente a nivel de comunidad, sino en este caso dentro de la misma comunidad. O sea que no solamente es decir que
la malaria es diferente en las diferentes comunidades de la región amazónica y depende si está en la carretera o en los ríos, sino que dentro de cada comunidad también hay una microheterogeneidad y eso ustedes lo pueden observar en las figuras con los puntos, donde se ubicaban esos clústeres de mayor, de mediano, mediano alto y alto alto transmisión. Esto indicaba que había una gran interacción entre el paisaje microgeográfico, o sea, la distribución de, digamos, el río, el bosque, la ubicación de las casas, y la estructura de las viviendas, como había mencionado, y el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces parece todos estos factores están influyendo en que la transmisión se mantenga, y principalmente las infecciones microscópicas, porque como vieron en las gráficas, la detección, la prevalencia que se reporta es basada en PCR, ¿no? Pero lo que hace el ministerio normalmente es ir a hacer búsquedas cuando ellos detectan que hay un índice positivo de lámina mayor al 5%, van y hacen búsquedas activas, pero lo hacen básicamente con microscopía. Entonces no se detectan esas infecciones submicroscópicas que en el siguiente periodo de tiempo serían las que mantendrían y producirían estos rebrotes de transmisión, y adicional a esto está la presencia del vector, ¿no? Entonces, para las estrategias que el ministerio quiera desarrollar en el futuro cercano o a largo plazo, tiene que tener en cuenta todos estos factores. Y algo muy importante y que no podemos controlar, ¿no? El comportamiento humano. Por eso que esas preguntas de a qué hora se va a dormir, si está dentro de la casa, usa el mosquitero o no lo usa, qué hace, hasta que realmente se coloca debajo del mosquitero y se va a dormir. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Luego, cuando se levante, lo mismo, ¿no? Desde que se levanta, qué es lo que hace hasta que sale de la casa. Entonces, todo eso podría darnos mayor información y podría orientar mejor a estas nuevas estrategias que se deberían diseñar teniendo en cuenta todos estos factores, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que usó el doctor Ángel Rosas también para complementar la información, y esto es básicamente el trabajo de Marlon, y qué bueno que esté aquí. Marlon, creo que tú ya presentaste este paper, ¿no? ¿O no? ¿Está Marlon? Marlon, ¿me escuchas? Creo que sí, en un Journal Club del año pasado se presentó, creo. Ajá. Sí, básicamente, bueno, lo que quería mencionar era justamente que esta información, más la información de Catherine Cruising, que era sobre los criaderos en estas comunidades, fue lo que se usó para complementar este estudio. Marlon, ¿no estás, no? Aló, doctora, sí, se me fui ahí la señal un ratito. Ok, Marlon, no sé si puedes explicar estos dos gráficos. Ok. Ay, Ya, perdón. el primer gráfico que se muestra, lo que observamos y hemos querido medir es el comportamiento de las personas, de sus horas a qué horas ellos mencionaron en las encuestas que tenían el comportamiento de irse a dormir. Entonces, y los hemos comparado con la densidad de mosquitos en las diferentes horas, pues desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Entonces, lo que podemos ver acá es que las personas en las 4 comunidades, pues sí mencionaron que sí estaban dentro o debajo de un mosquitero a las horas que las densidades de picaduras de los mosquitos se dieron. De esa forma hemos podido observar que las personas mencionaban que sí estaban dentro del mosquitero, pero eso se midió solamente por una encuesta. Pero entonces hemos tratado de entender cuál es la razón por la cual la transmisión se estaría dando, y al parecer también parte de la encuesta también mencionaba que algunas personas, en todo caso, tenían trabajos, por ejemplo, de ir a sacar madera o de ir a la chacra a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y también hemos podido comparar eso viendo de que en esas horas que ellos salían, pues era donde había el riesgo de la transmisión.
pero en general la mayoría de la población mencionaba pues que sí se acostaba como a las 7 de la noche, 8 de la noche, y pues se levantaban recién a eso de las 5 o 6 de la mañana. Y en el segundo gráfico lo que hemos querido medir es los hospedadores que el mosquito tiene para picar. Entonces, como en el proyecto del TDR lo que queríamos medir es cómo es el comportamiento de la transmisión fuera de las casas, porque el estudio estaba enfocado a la malaria residual. Entonces, hemos querido ver si el humano es el hospedador principal de los mosquitos. Entonces, si el mosquito sale a picar en las noches y no encuentra personas, entonces el mosquito simplemente no va a dejar de buscar su fuente de alimentación sanguínea, va a buscar a otros hospedadores. Y pues hemos encontrado con la sorpresa de que al parecer el humano no es el único hospedador que él tiene. Él puede encontrar otras opciones, como en el caso de las aves. Entonces las personas, por lo general, casi todos en sus casas cuentan con pollos que ellos crían. Entonces, el mosquito, al no encontrar a las personas o encontrarlos dentro de sus casas, de sus mosquiteros, lo que hace pues es picar a otros. Entonces, busca con facilidad picar a pollos porque es una fuente fácil que está a su alcance y pues no le va a causar ningún riesgo de picar. Además, se ha visto que el comportamiento del mosquito tiene una picadura que es más acorde afuera de las casas que dentro de la casa. Al parecer, las intervenciones que hace el ministerio lo que ha hecho es que el mosquito ya no entre mucho a las casas, sino se quiere fuera. Entonces, espera que las personas en las noches a veces estén mirando televisión o salgan a visitar a algún vecino. Entonces ahí se acostumbraba el mosquito a picar afuera. Y como sabe que dentro de las casas le complica mucho por el tema de los rociamientos que puede hacer el ministerio o porque las personas están en sus mosquiteros, el comportamiento ha cambiado y el mosquito está picando fuera. Entonces, si no encuentra personas, también pica a otros animales. Exacto, gracias Marlon. Además también, bueno, el comportamiento como ha explicado Marlon, y por más que en teoría tienen el mosquitero y lo están usando, y por otro lado la presencia de animales alrededor de la casa, que también sería otro factor que permitiría que el vector se mantenga y que, bueno, por más que no encuentre el humano, igual encuentre en este caso a los pollos, que es parte del hábitat, y eso permite que los mosquitos sobrevivan y luego mantengan la transmisión una vez que después puedan alcanzar al humano cuando esté disponible, ¿no? Entonces, y adicionalmente, lo que menciona Marlon, de las actividades que hace el ministerio de repartir mosquiteros o rociamientos, si vemos que la mayoría de las casas tienen una o dos paredes o no tienen paredes, los rociamientos tampoco sean una buena alternativa, ¿no? A menos que hagamos o se hagan otras opciones de control para justamente los mosquitos que están picando más fuera que dentro, como se ha demostrado en este estudio, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, bueno, en todos estos estudios, ahí en resumen es la heterogeneidad de la transmisión, el comportamiento del vector, escala microgeográfica en estas 4 comunidades, el área peridoméstica, en este caso la presencia de estos animales que serían como una fuente de sangre adicional para mantener digamos, al mosquito, y además, a pesar de que hay una alta cobertura usando los mosquiteros, sin embargo, como vemos, si las casas no tienen las paredes y las personas hacen actividades adicionales antes de ponerse debajo de un mosquitero o se levantan muy temprano porque tienen actividades que realizar, como ya lo mencionó Marlon, entonces deberíamos buscar otras opciones además de los mosquiteros. Una de ellas pueden ser estas barreras, que fue justamente lo que probaron en el proyecto TDR, la doctora Moreno, Marlon y todo su equipo, ¿no? Y otra más que se mencionaron justo en la reunión que se tuvo el TDR, unas cintas que pueden colocarse alrededor de las casas, si es que, por ejemplo, la transmisión es fuera, o lo que están estudiando ahora el grupo de Proyecto 2, ¿no? De los azúcares tóxicos también como otra medida adicional. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que en realidad para controlar y posteriormente eliminar la malaria, no solamente tenemos que repartir mosquiteros, ¿no? Hacer rociamiento, sino que tiene que haber una aproximación multisectorial. Multisectorial me refiero a que, bueno, diagnóstico rápido y tratamiento oportuno que está a cargo del Ministerio de Salud, ¿no? Y eso en todas las comunidades, pero ya hemos visto, ¿no? Comunidades alejadas, hay un montón de infecciones submicroscópicas, entonces con la microscopía va a ser muy difícil que la detectemos, necesitamos nuevas herramientas
que sean mucho más sensibles, pero fáciles de aplicar en estas comunidades alejadas. No solamente es entregar a los mosquiteros, sino reemplazarlo en el momento oportuno, porque sabemos que estos se gastan con el tiempo, con las lavadas. Esto también es parte de la actividad que hace el Ministerio de Salud, pero también debería haber intervenciones educativas, que lo puede hacer el Ministerio de Salud, pero también puede participar el Ministerio de Educación, ¿no? Para asegurar que las personas conozcan bien, claro que lo conocen, pero adicionalmente la malaria, cómo es su prevención, qué actividades o conocimientos debería manejar la comunidad, no solamente para hacer frente a la malaria, sino para usar las herramientas que le da el Ministerio de manera adecuada, ¿no? Como el buen uso y conservación de los mosquiteros. Que hemos visto en las comunidades que hemos ido, por ejemplo, los mosquiteros a veces lo usan para pescar o para otras actividades, o a veces simplemente los tienen guardaditos porque no quieren usarlos, ¿no? Entonces hay que incidir en que las personas usen estas. Y aquí viene el Ministerio de Vivienda, ¿no? O sea, si vemos que hay casas sin paredes, con una o dos paredes, entonces mejorar las condiciones de vivienda no solo podría reducir la malaria, sino que en general podría mejorar la salud y el bienestar de la población en estas comunidades, ¿no? Creo que ese es digamos, otro sector afuera de los referentes espaciales, según azúcares, tóxicos que pueden alterar el comportamiento. ¿Me escuchan? Porque, pues, sí, ¿no? Sí, Sí, pero creo se que corta un poco. más, pero sí se Ya, entiende. ok. Bueno, igual está lo que está aquí. También el otro punto es la gestión comunitaria, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Sí, Dione. Ya, la gestión Ahora Ya no. no. Sí, ya no. Sí, ya no. Ya no, ya no, ya no. Gamboa, ya no. comunitaria con Ah, ya ¿no? te cortaste de nuevo. A ver, creo que va a tener que cambiar la internet. ¿Ahora sí me escuchan? Ah, sí. Sí, Dione. Sí, pero no sé dónde está mi presentación. Ahí está. A ver, espera. Ya, ahora sí, ¿no? Ya, ok. Entonces, les decía que, bueno, la gestión comunitaria, o sea, el trabajo directamente de las autoridades de salud con la comunidad, y eso es un punto importante que el Plan Malaria Cero ha puesto en sus actividades, el involucramiento de la comunidad en todo sentido y en todos los aspectos o todas las gestiones o actividades que se quieren implementar o se están implementando dentro de este plan de eliminación, ¿no? También, bueno, evaluar la viabilidad, operatividad y eficacia de nuevas estrategias de control. Ya, bueno, hemos visto, ¿no? Si hay mayor transmisión fuera que dentro, y hay una gran heterogeneidad, no solamente entre comunidades, sino dentro de las comunidades y en diferentes ríos, entonces significa que tiene que haber, digamos, realmente una focalización, ¿no? de estas estrategias. Y bueno, un compromiso a largo plazo, el Plan Malaria Cero, ¿no? No solamente del gobierno, el Ministerio de Salud, de la región, la comunidad y los investigadores. Pero aquí, por ejemplo, bueno, tenemos el problema de COVID, que desde el año pasado han hecho que se suspendan algunas de las actividades. Y bueno, como han visto en la gráfica, una de las gráficas iniciales, aparentemente no habría malaria, ¿no? Pero en realidad el problema ahí estaría que no están registrando, porque además también el sistema está más concentrado en COVID y ha dejado de lado a malaria, dengue y otras enfermedades. No, bueno, y es lo que les mencionaba, toda esta actividad fue gracias al proyecto TDR, que fue del 2016 al 2017, esas fueron las personas y las instituciones involucradas. Si quieren conocer más, ahí está la página web. Y este es el proyecto de Círculo hacia la eliminación de la malaria, que fue del doctor Alejandro Llanos, el doctor Rosas y otras personas que también participaron en este proyecto. Bueno, no sé si hay preguntas o comentarios, de repente algo que no he dicho bien, o Marlon, si quieres complementar algo a lo descrito aquí, o alguien más, no sé.
Solamente explicar un poco por qué es la importancia de los niveles de río y en ese aspecto es que los mosquitos, por lo general, para que puedan encontrar condiciones en una comunidad, pues tienen que haber dos aspectos, que es el hospedador y una fuente de agua donde ellos puedan criar a sus larvas. Entonces, conforme el río vaya secándose en algunos puntos, se aleja de las comunidades, las fuentes de agua. Entonces los mosquitos no tienen dónde poner sus huevos y lo que hacen también justamente es alejarse de las comunidades, porque si no hay una fuente de agua, el mosquito no va a poder estar. Entonces, cuando los ríos comienzan a crecer y las aguas empiezan a llegar a las comunidades o las quebradas comienzan a tener más aguas, forman charcos, entonces es cuando el mosquito otra vez se aproxima a estas comunidades. Entonces, por eso era importante relacionar los niveles de los ríos en ese estudio para poder demostrar esa relación entre la creciente y las densidades de mosquitos. ¿Y actualmente lo están midiendo también, Marlon, o lo van a incluir en sus análisis en las Sí, comunidades? el tema de los niveles de río es algo que siempre hacemos para poder relacionar pues este punto que es los niveles de ríos con las densidades de los mosquitos. Lo bueno es de que el ministerio, bueno, el CENAMI pues siempre nos otorga las variantes de los ríos que ellos los miden cada día, pues, ¿no? Ok, gracias. Elizabeth. Sí, Diony, muy bonita tu presentación, gracias más bien, y también gracias a Marlo. Yo quería preguntar, si no sé qué tan descabellada es esta idea, pero, o sea, dada toda la expertise del grupo y que se respalda a través de estas publicaciones, o sea, ¿no existe la posibilidad de que de repente la evaluación de las intervenciones que hace el Ministerio de Salud en malaria puedan ser evaluadas, auditadas por entidades externas o privadas de repente, por ejemplo, de un laboratorio como el de nosotros, ¿no? Que tal vez en un futuro pueda implementar todas las herramientas que se necesitan para algo así. No sé si, porque aparentemente ellos cada vez que hacen una intervención, siempre estamos con este retardo de la evaluación, ¿no? Que a veces muchas veces no tenemos los resultados o se dan estos resultados a destiempo, ¿no? Entonces, esto entiendo que no ayuda tampoco al planeamiento del plan de manejo de malaria a nivel nacional, ¿no? Entonces, no sé, tal vez simplemente no se dan abasto y necesitan una asistencia al respecto, ¿no? Como ya se ha visto que necesita, ¿no? El ministerio para muchas otras áreas también, ¿no? Bueno, yo puedo dar mi opinión y no sé si los demás pueden dar su opinión. En el caso de Pamafro fue lo mismo, como les decía, en Pamafro ya se tuvo una buena oportunidad y si hubieran seguido las actividades en ese momento, que era 2010, 2011, tal vez ya no hubiera malaria, ¿no? Estaríamos concentrándonos solamente en COVID o en dengue, qué sé yo. Pero bueno, no lo continuaron y en ese momento yo participé básicamente en lo que era capacitación de microscopistas y logramos, después de tanta insistencia, participar en la evaluación de las pruebas rápidas que en ese momento compraron, ¿no? Pero después en evaluar las otras acciones que hicieron, búsqueda activa, tratamiento, el reparto de mosquiteros, toda esa información, yo sé que la tienen, bueno, Freddy no está aquí, porque ellos hicieron, fue un montón de actividades, una gran cantidad de mosquiteros, tratamiento que repartieron, rociamiento, trabajo con la comunidad para mejorar el medio ambiente, pero, o sea, no, claro, no, tú no ves reportes de que digan, ¿no? Que se evaluó tal o cual actividad de Pamafro. Acá en las publicaciones todos mencionamos, Pamafro pasó a esto, se disminuyó la malaria, lo aumentó, pero no hay una publicación que diga, se evaluó las actividades de Pamafro, estas fueron las que funcionaron, estas no. Como mencioné, en el Plan Malaria Cero, que se ha diseñado en 2017, se menciona la experiencia de Pamafro, ¿no? Dice, bueno, vamos a usar lo mismo o las actividades que funcionaron según ciertos criterios, pero no según una evaluación que se haya hecho, como tú dices, por un ente externo, ¿no? Para decir, de todas esas actividades de Pamafro, estas fueron las mejores, entonces estas implementamos en el Plan Malaria Cero. Bueno, no sé si Marlon o Robertson
¿Alguien sabe si hay algún estudio o presentación que hayan hecho al respecto? Pero de lo que hemos conversado siempre con el doctor Hugo, con Freddy, es que tienen la información, ahí la tienen, pero no la he visto, digamos, publicada o analizada, ¿no? No sé. Por el lado de nosotros, pues hemos tratado de mencionar al ministerio, en el caso del grupo de entomología que ellos tienen, y es que la importancia que tiene conocer algunos aspectos del comportamiento del mosquito, y sobre todo, por ejemplo, que ellos basan sus intervenciones solamente en densidades de mosquitos. Si en una comunidad hay mucha densidad, ellos van y hacen rociamientos y fumigaciones y todos los métodos que ellos tienen. Pero, por ejemplo, ellos no miden si hay mosquitos infectados. Por ejemplo, hay Claro. comunidades donde hay mucha densidad, pero no hay mosquitos infectados. Entonces, no es necesario hacer una intervención y enfocarse cuando la transmisión no hay. Entonces, por nuestro lado, pues vamos a hacer una capacitación al ministerio, al grupo de entomología del ministerio o de DIRESA, para darle a conocer la importancia que tiene un método tan simple como es ELISAS, y que ellos tienen lectores de ELISAS en sus laboratorios. Solamente es cuestión de aplicarles y enseñarles, y así ellos también puedan hacer ese método y tomar mejores decisiones. Exacto. Porque, o sea, encuentran mosquitos, van, fumigan, pero a veces el mosquito no tiene la culpa porque no transmite, ¿no? Justamente eso es lo que queremos dar a conocer. Ajá. ¿Van a hacer ese curso entonces, Marlon? Sí, está programado para fines de este mes, porque ellos nos entregaron unas muestras de mosquitos que ellos trajeron de una zona que es al norte de Loreto, y entonces allí encontraron muchos casos de malaria en esa zona, pero ellos los quisieron atribuir a otra especie, pero hemos encontrado que no, que es mayormente, bueno, casi todos los mosquitos que fueron infectados son Ornithorhynchus darlingi. Entonces, cuando vimos eso, hemos querido aprovechar pues para un poco hacerles exponer y darles a conocer un poco la importancia que tiene este método, pues, ¿no? Claro, ok. Bueno, yo me refería a algo un poco, o sea, claro, todo lo que ustedes mencionan es genial. Lo que entiendo es que ya el grupo ha demostrado bastantes factores que deben tomarse en cuenta en la vigilancia o el monitoreo de malaria, ¿no? Entonces, tal vez esto se pueda, supongo que ya eso ya ustedes lo han pensado, ¿no? Que es como que armarlo en un paquete más esquematizado, ¿no? Y que hasta cierto punto pueda ser propuesto, ¿no? Y decirle, por ejemplo, no sé, eso tal vez es muy descabellado de repente proponer esto, pero decirle algo, no, o sea, tú haces una intervención así, tal cual la propone, no sé, la OMS, ¿no? Entonces, pero de acuerdo también a las investigaciones que hacemos en nuestro país, ¿no? Hemos encontrado que tales y tales puntos son bastante importantes a considerar, ¿no? Y en base a ello evaluar, dar una evaluación de su intervención. Entiendo que, claro, es una idea a largo plazo, pero me parece a mí que ellos tal vez puedan tener la intención, ¿no? Pero debido a la lentitud de todo su sistema, ¿no? De repente para el momento en que ya tienen que haber intervenido, pues recién tienen el presupuesto para para la continuación del primer plan, ¿no? De intervención, qué sé yo. Entonces, todas estos desfases obviamente no nos dan buenos resultados, ¿no? Entonces tal vez necesitan no sé, tal vez alguna ayuda al respecto. Bueno, la información se comparte, o sea, a través de las reuniones, las conferencias, y bueno, ahorita lo que acaba de mencionar Marlon, capacitaciones, ¿no? Entonces, de nuestra parte está toda la voluntad, y bueno, qué bueno que el grupo de entomología va a tomar ese curso, y ojalá que lo implemente, ¿no? Pero ya, más allá de eso, no sé qué más se podría hacer, no sé qué opinan los demás. Yo creo que, o sea, como Diony dice, ya damos la información, tenemos publicaciones. Más bien, por ejemplo, el INS, ellos nos tienen que identificar a nosotros como, bueno, como lo hacen afuera también, que a veces nos mandan para hacer ciertos controles, ¿no? Nos tienen que identificar a nosotros como probables personas que podemos hacer ciertas supervisiones o seguimientos, ¿no? Es eso, ellos se tienen que identificar porque tú a veces te presentes en un mercado así y con
toda la documentación y la logística es más difícil, ¿no? De abajo hacia arriba que ellos te soliciten, ¿no? Basándose en el historial que tenemos, las publicaciones que tenemos, y, o sea, es más, se puede decir, tedioso, ¿no? Es mejor que te pidan a que tú, en este aspecto, a que tú te ofrezcas, ¿no? Es algo, y conociendo, como tú dices, nuestro sistema, es un poquito, es ir como contracorriente, ¿no? Es mejor que ellos te consulten, creo yo. Ese sentido debe ser el adecuado. Bueno, de mi parte es todo. Más bien, gracias y disculpen la premura. ¿Alguien más quisiera hacer alguna intervención para finalizar la reunión? Yo tengo un comentario. Bueno, pregunta, ya que hay varios. ¿Se va a hacer algo por el Día de la Malaria? Ah, ¿verdad? ¿No? ¿Cuándo es? ¿El 25, creo? Sí. Sí. Bueno, ¿qué sugieren? No sé, a ver, lluvia de ideas. A ver, Somos 18 personas. Primero tendría que ser el 23. 23 es viernes.